Bueno, arratsaldeon eta ongi etorriak, Irungo historiaren zikloaren bigarren hitzaldira. Yo en realidad estaba esta tarde en el museo como trabajadora del museo que soy y sobre todo como amiga personal de la conferenciante, a la que me apetecía muchísimo oír, pero resulta que el que iba a venir representando a la Asociación de Historiadores, Miguel de Aramburu, por un problema grave no ha podido asistir en el último momento y Ana me ha dicho, pues Mariajo, te toca. Así que encantada, porque como os digo, además de una gran historiadora, Ana es una gran amiga, así que me hace muchísima ilusión tener la oportunidad de presentarla en esta segunda intervención del ciclo de historia de Irún, que lleva como título Una pequeña aldea en la desembocadura del Bidasoa, Irún en la Edad Media. Después de la charla que dio Merche Urteaga sobre el pasado romano, avanzamos de época, llegamos a un momento bastante complicado, tanto desde el punto de vista histórico como documental, que es la Edad Media, muchas veces incluso conocida como Edad Oscura, o sea que con eso os digo todo, pero Ana ya me ha comentado antes de entrar que viene con cuestiones muy jugosas que compartir con vosotros y así que va a ser un relato apasionante. Ana es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad del País Vasco, se especializó en arqueología, haciendo los pinitos de arqueólogas nos conocimos además trabajando en Arqueoland, y después de descubrir su auténtica vocación en la vida nos traicionó y decidió que ya no se iba a dedicar más a la arqueología y que le tiraba más la historia. A partir de ahí se fue especializando en todo el tema de archivos y documentación, que a mí además me suscita muchísimo respeto porque me parece realmente complicado acceder, trabajar, leer, ya solamente leer los documentos medievales es todo un reto y sobre todo interpretarlos y construir historia con ellos, ¿no? Pero bueno, comenzó con ese trabajo, ha hecho muchísimas contribuciones a la historia medieval de Guipúzcoa, ha recibido en 2 ocasiones la beca de investigación histórica de Irún, la conocida con el nombre de Serapio Mújica, así que, como veis, conoce de primera mano el tema de que va a hablar hoy, pero no solamente eso, sino que también ha recibido en 2 ocasiones la beca de investigación histórica de Eusko Ikaskuntza y ha hecho trabajos como historiadora especializada para distintos municipios guipuzcoanos, con un trabajo sobre la iglesia de la antigua Zumárraga, ha trabajado también en Andoain, en Ordizia, con lo cual poco a poco, rellenando los huecos de todos estos municipios y archivos, ha conseguido formarse y construir un relato importante de cómo es toda esta época en Guipúzcoa. Además, tiene también otra faceta que a mí me encanta, que es aplicar todos sus conocimientos en historia, todo lo que va recabando en los archivos para hacer literatura, porque no es solamente escritora de historias, sino que también es escritora de historias. Ha ganado, de hecho, un premio de relatos cortos, que eran cuentos e ilustraciones, con una base o con un sistema de trabajo que a mí me parece fascinante, que es tomar como punto de partida a personajes históricos reales que ha ido descubriendo en su trabajo de archivos, sobre todo mujeres, y a partir de ahí recrear desde la literatura cómo pudo ser la vida de estos personajes, con lo cual os recomiendo que además de escucharla leáis tanto sus obras de historia como sus trabajos literarios. Así que encantada de tenerte en Oyaso, a por ellos. Gracias, se nota que es mi amiga. Bueno. Vale. Bueno, gracias Mariajo, se nota que es mi amiga. Hemos hecho una estupenda presentación. Y bueno, espero estar a la altura de todo lo que ha dicho. Además de agradecer al museo, ¿no?, que nos dé la posibilidad de un lugar para poder dar estas charlas, estas comunicaciones, quería agradecer a la Asociación Miguel de Aramburu, que es la que, a través de ellos... Vuelves a estar más cómoda, vale, si te lo acercas más ahí. A través de ellos, pues me convocaron para realizar esta conferencia. Y, por supuesto, gracias al Ayuntamiento de Irún, que gracias a ellos pues podemos comunicar las últimas investigaciones que realizamos, que muchas veces se quedan en el ámbito científico, pues estas conferencias nos permiten acercarnos al público general y lo que los últimos estudios que vamos realizando, pues darlos a conocer, ¿no?, que no solo se queden en el ámbito de la universidad, sino que pues, se queden en la localidad donde realizamos las investigaciones. Y por último, agradecer a una persona que está entre el público, porque es una persona de una gran generosidad, que a mí me ha ayudado muchísimo,
llevo ya unos cuantos años en el mundo de la investigación y desde el principio ha sido una persona que ha confiado en mí, me ha dado muchas oportunidades y probablemente hoy esté aquí gracias a él, porque me abrió las puertas de la historia de Irún sin ningún problema. En el mundo de la investigación la generosidad no suele ser muy habitual, bueno, supongo que como en cualquier otro ámbito de estudio o cualquier profesión. Así que, bueno, quería agradecer a José Monge todo el apoyo que he tenido a través de él. Y ya, sin más, entro en materia, ¿no? Y para hablar de la historia medieval de Irún. Bueno, las personas que nos dedicamos a la investigación histórica tenemos una herramienta básica, fundamental, que son los documentos, ¿no? Ahora que está tan de moda los papeles de Panamá, bueno, pues nosotros nos movemos con papeles, los papeles de las diferentes localidades. En la Edad Media, el volumen de documentación que existe no es... la cronología que abarca la Edad Media va desde el siglo V hasta el siglo XV. Son 10 siglos de historia. Es un periodo de historia muy largo y con muchísimos cambios. No tiene nada que ver la sociedad del siglo V con la sociedad del siglo XV. Y el desconocimiento que tenemos, o sea, en el siglo V apenas tenemos documentación, con lo que es muy difícil adentrarnos y conocer cómo era la sociedad de aquella época, y a medida que vamos avanzando en el tiempo, la documentación va aumentando. A partir del siglo XIII, tenemos algo más de documentación, aunque es todavía muy escasa. A partir del siglo XIV empieza a aumentar y ya en el siglo XV ya hay muchísimo más volumen. Y es gracias a este volumen de documentación a través de la que nos podemos acercar a la historia de las diferentes localidades. En el caso de Irún, el primer documento en el que se consta la existencia de una población, de una aldea medieval, data del año 1203. Y a partir de ahí, bueno, pues la documentación va aumentando. Pero desde el siglo XIII y el XIV tenemos muy pocos datos. Y bueno, el aumento de la documentación se debe también un poco a la organización, a los cambios que se producen a partir del siglo XV con los reyes católicos. Se crea una serie de instituciones, tribunales de justicia, otras instituciones que lo que generan es muchísima documentación. Y toda esa documentación es la que nos ha llegado a nosotros. Y gracias a ella pues podemos adentrarnos en el pasado. Bueno, como he dicho, el primer documento en el que aparece mencionada la palabra Irún como lugar poblado es del año 1203. Pero, ¿qué pasaba antes, no? Si existía una población medieval antes, bueno, la documentación no nos dice absolutamente nada porque no existe hasta la fecha, por lo menos no hemos localizado ningún documento. Pero existen una serie de indicios que nos empujan a pensar que existió una población al menos en el siglo X. Primero, la situación geográfica es un lugar de paso hacia Aquitania, hacia Navarra, hacia el interior de la península, entonces geopolíticamente interesaba. También es una zona de marismas y eso implica que haya una riqueza piscícola muy importante. Por lo tanto, la base para que una población se desarrolle es la propia alimentación. Entonces, si tenían recursos naturales con los que poder sobrevivir, ahí podía haber un asentamiento. Pero hay un hecho muchísimo más importante que ya nos demuestra que tenía que haber una población en el siglo X y es la existencia de un templo cristiano datado en este siglo. Hace unos cuantos años se hizo una intervención arqueológica en la actual ermita de Santa Elena. Y ahí, entre otros restos arqueológicos, en la necrópolis romana, se localizaron los restos de un templo cristiano. Y se dató, porque aparecen una serie de monedas, se dató en el siglo X. ¿Y qué significa que haya un templo de esta cronología? Bueno, la Iglesia en la Edad Media no solo es un lugar de culto, es una sociedad muy religiosa, la medieval, pero además de ser un lugar para el culto religioso, es un lugar que organiza el espacio. Y como se ha demostrado arqueológicamente en otras localidades,
siempre que hay una iglesia es porque existía con anterioridad una población. Entonces, la iglesia se construye a partir del momento que hay unas tierras que hay que organizar, que hay que fiscalizar, y entonces la iglesia surge como institución que va a organizar a esa población. Por lo tanto, si tenemos una iglesia del siglo X, es porque antes ya hay una población, una aldea, unas casas, una gente que tiene sus cultivos, tiene sus pastos, y la iglesia lo que hace es fiscalizar a esa gente. Y luego tenemos otro dato que hay que coger un poco en su contexto, porque es en un documento que es posterior a esta época, del siglo XVI, la propia población de Irún tiene un concepto de antigüedad. Ellos mismos se consideran muy antiguos, y para demostrar esta antigüedad dicen que existían ya antes de la fundación de Fuenterrabía, de Hondarribí. Entonces, antes de la fundación, la fundación que para ellos no era la de 1203, sino que había otra fundación anterior. Con lo que los propios de Irún del siglo XVI tenían la idea de que ellos eran muchísimo más antiguos que los de Fuenterrabía. Pero esto hay que coger un dato que habría que corroborar con otros datos, claro. Pero es a tener en cuenta. Sobre todo el elemento principal es la existencia de un templo. Y ya con esos datos, que no sabemos si se llamaba Irún, esa población, pero que tenía que haber una población, parece evidente. Pero con qué nombre no sabemos. Y la primera vez que aparece mencionado Irún como aldea, como lugar de poblado, es en la Carta a Puebla de Hondarribí, que está datada en 1203. La Carta a Puebla es un documento que realizan los reyes, los monarcas, para decir que se va a fundar una ciudad medieval, una villa. En esa época se denomina villa. Y se le otorga a la población que va a vivir en ese espacio, se le otorga una serie de privilegios y una serie de derechos. Y además, en ese documento se menciona los territorios que van a pertenecer a esa villa. Y entre esos territorios se menciona a Irún y a sus habitantes. Por lo tanto, ya sabemos que por lo menos en 1203 Irún existe, ¿no?, como aldea, con el nombre de Irún. Luego, el siguiente documento que aparece mencionado Irún es en 1328, que es el Fuero de Ferrerías. Ese también es un documento oficial que lo realizan los monarcas, que conceden una serie de derechos a determinada población, que son los dueños de las ferrerías. Las ferrerías en esta época tienen muchísima importancia, entonces los monarcas lo que hacen es proteger a estas industrias medievales. Y en este documento aparece mencionado Irún Uranzu, aparecen los dos topónimos. Y luego tenemos otro dato, otra mención de Irún de este mismo año, de 1328, que está realizado por un papa, que concede a un clérigo los derechos de renta de la iglesia de Irún. Entonces se menciona ya la iglesia de Irún, y además al clérigo al que se le concede los derechos para percibir las rentas es Uranzu, Esteban de Uranzu. Y esto no es casualidad, porque en aquella época los clérigos no era cualquier persona, sino estaban muy relacionados con la élite de la localidad. Y entonces ya por lo menos a partir del siglo XIV, a partir de 1328, ya sabemos que Irún Uranzu aparece como una aldea, como una población, como un lugar habitado. ¿Y por qué esta doble designación, ¿no? Bueno, este dibujo pertenece a un mapa del siglo XVIII que está en la biblioteca. Es un fragmento, es mucho más amplio porque recoge toda la zona del Bidasoa, Hendaya, Hondarribí. Y lo he puesto porque recoge bien lo que quiero transmitir, que es la idea de dos núcleos, de dos lugares habitados. Es un mapa del siglo XVIII, o sea que también la cartografía de aquella época no es exacta, no recoge con exactitud las formas, pero bueno, nos dan una idea de lo que quiero decir.
Serapio Múgica, en su monografía sobre la historia de Irún, a principios del siglo XX, ya decía que Irún Uranzu correspondería a dos comunidades, ¿no? Que Irún era sitio de agua, de hecho, bueno, donde se localiza la iglesia del Juncal, ahí hasta la iglesia llegaba el agua, y era todo zona de marismas. Y luego una segunda zona sería Uranzu. Y Uranzu se corresponde con un topónimo, con el nombre de una familia, de una persona. Y se observa, no solo se observa en Irún, sino que en varias aldeas de Guipúzcoa, a lo largo de la Edad Media, se observan cómo varias comunidades rurales en un determinado momento se unen y forman una única aldea, que recibe el nombre de universidad, colación, ¿no? Que dependen de una iglesia. Generalmente, cada una de estas comunidades tienen su propia iglesia y termina teniendo mayor importancia aquella comunidad donde se va a situar, donde termina siendo la iglesia, tiene el título de parroquia. Por ejemplo, en Irún, esto se podría aplicar porque finalmente la designación que termina teniendo es Irún. Y casualmente, donde supuestamente se localizaría Irún, sería la zona donde estaba la iglesia, donde está la iglesia del Juncal ahora. Y, por ejemplo, en Andoain ocurre exactamente lo mismo. Durante la Edad Media no se denomina Andoain, sino que es Andoain Leizaur. Leizaur es un señor feudal que tiene sus propiedades y en un momento dado el territorio de la comunidad de Leizaur, que tiene su propia iglesia, que depende del señor de Leizaur con la ferrería, molinos, se une con la de Andoain y termina Andoain teniendo cada vez más importancia y precisamente es ahí donde se encuentra la iglesia parroquial. Y en Uranzu, en mi opinión, tendríamos estas dos zonas. La de Uranzu, que se correspondería con el nombre de una familia que en un momento determinado va teniendo, o sea, tiene tanta importancia en la localidad que el territorio termina denominándose por el nombre de esta familia, de Uranzu, que tendría sus propiedades muy relacionadas con la pesca. Luego hay documentación posterior, en el siglo XVI, que también se menciona que Uranzu fue una de las primeras casas que se construyeron en Irún, que se dedicaba a la pesca. Y luego, también la casa solar de Uranzu, hay una casería que no se ubica en esta zona, sino que se ubica en otra parte de Irún. Pero en las fuentes documentales del siglo XVI también se menciona que Uranzu vive en una casa próxima al paso de Beovia. Entonces podría ser esta zona que estaría relacionada con la ermita de Santa Elena, que en esa época no se llamaba ermita, sería una iglesia, y tampoco se llamaba Santa Elena. En las fuentes documentales en ocasiones aparece como Santa Regina. Y en un momento determinado, pues esta zona de Uranzu iría perdiendo peso, iría cobrando mayor importancia la de Irún, donde está la iglesia parroquial, que en esta época todavía no es iglesia parroquial, pero lo será más tarde. Bueno, y es ya a partir del siglo XIV donde aparecen estas dos comunidades, Irún y Uranzu, unidas. ¿Y qué aspecto podía tener Irún medieval? Bueno, es complicado saber cómo era el Irún anterior al siglo XIV por la falta de documentación, ¿no? Ya en el siglo XV ya tenemos una idea, porque hay, gracias a un pleito, a un juicio que, entre Fuenterrabía, Hondarribia e Irún, no lo he dicho, pero porque va a haber una conferencia específica sobre el tema. Irún, en el documento de la Carta Puebla, donde se funda Hondarribia, si Irún, o sea, se mencionaba que Irún pertenecía jurisdiccionalmente a Hondarribia, eso implica que la población de Irún estaba limitada, no podía hacer determinadas ventas, el comercio lo tenía limitado, la construcción de las casas también las tenía limitadas. Pero bueno, eso es como va a haber una conferencia específica de eso, pues tampoco no voy a hablar de eso.
Y, bueno, la documentación, pues es un pleito que enfrenta a Hondarribia con Irún, y gracias a ese documento podemos ver cómo era el Irún del siglo XV. Siglo XV. Y nos hablan de dos zonas claramente diferenciadas. Una, la zona urbana, y otra, la zona rural. La zona urbana, sería esta, que aquí estaría la iglesia del Juncal, que no se llamaba iglesia del Juncal, era la iglesia de Santa María. He perdido la flecha. Y aquí estaría el otro núcleo, que es donde estaba la iglesia, bueno, la ermita de Santa Elena, ¿no? Que tampoco recibía este nombre, pero bueno, es para que nos aclaremos. Y, ¡ay, que pierdo la flecha! La zona urbana se caracterizaría, bueno, luego tendríamos toda esta zona rural, que en un principio serían casas que se construyen muy cerca del río Bidasoa, y luego también habría otras casas en los diferentes montes que conformaban Irún. Y la zona urbana se caracterizaría por tener una serie de casas. Esto es un mapa del siglo, bueno, es una copia hecha en el siglo XIX de un mapa del siglo XVIII. Pero nos deja ver un poco, esta no es una imagen real de esa época, pero podemos ver más o menos cómo era la construcción, cómo se disponían las casas, ¿no?, en la zona urbana. Y se disponían en torno a los principales caminos, que en aquella época no existía el nombre de las calles, sino los caminos se denominaban, pues dependiendo del destino que tenía ese camino, pues así se denominaban. Y este camino de aquí, por ejemplo, este de aquí era el que iba a Hondarribia y se llamaba Camino de Fuenterrabía. Y este es el camino de Oyarzún, el que se dirigía a Oyarzún. Y a partir de aquí estaba el puente, la ermita, y este era el camino al paso de Beovia, que era el paso más, el mejor paso, digamos, era la zona más estrecha y mejor adecuada para poder pasar a Francia. Y las casas en esta zona, en la zona urbana, estarían colindantes a los principales caminos, serían casas que están unidas unas a otras, construidas en piedra, en madera, en cal y canto, ¿no? Iban alternando los materiales, y el tejado estaba hecho en teja. Esto lo dicen los documentos, eso sí que hay testimonio de ello. Y en las tejas, en Irún había una tejería que era la que abastecía para las techumbres, para los tejados de las casas. Y la principal zona se encontraría, esta es la principal zona, que estaría en torno a la iglesia la actual iglesia del Juncal. Y el punto neurálgico de esta población era la plaza, que en las fuentes documentales aparece como plaza pública. Esta imagen de aquí es también un detalle de otro mapa del siglo XVIII, y bueno, lo he puesto, el dibujo de la iglesia pues no sería así, pero bueno, es Irún, eso es Irún, así lo representaban en el siglo XVIII. Y es más o menos para que se vea hasta dónde llegaba el agua, ¿no? Que pues donde está actualmente el muro que se ve, pues hasta ahí llegaba, y ahí había un desembarcadero, y donde llegaban las gabarras. Claro, los caminos en aquella época, al ser una zona de marismas, se inundaba continuamente y las características no permitían que eso fuera transitable. Entonces la mejor vía era la vía fluvial. Pero claro, el río Bidasoa está lleno de bancos de arena, entonces las embarcaciones tenían que ser especiales, ¿no? con un fondo plano, y de ahí que fueran las gabarras el principal medio de transporte. Y no solo transportaban a personas, sino que transportaban todo tipo de mercancías. Solían cargar las mulas, por ejemplo, pues cuando iban a cortar leña o a hacer carbón. Todas esas cargas las cargaban en mulas, las bajaban del monte, y las mulas las subían en la gabarra, y de la gabarra se iban donde tuvieran que irse.
y un punto importante donde descargaban era aquí, en el desembarcadero que estaba junto a la iglesia que se llamaba Iglesia Santa María. Y en la plaza también, además de ser el lugar donde descargaban las gabarras, era el lugar de venta de productos, que aunque estaban limitados, se producía venta y había comercio. Y el comercio se producía principalmente en esta zona. De hecho, desde el siglo XV hay una feria que se celebra todos los años y se celebra el 8 de septiembre. Y venía gente de Aquitania, de Navarra y de toda Guipúzcoa. Y la plaza, claro, era el lugar donde se levantaba la iglesia, o sea, era el punto de la vida religiosa, ¿no? El lugar de la vida religiosa. En este aspecto ha habido historiadores que han considerado que la iglesia estaba ubicada en otra zona, la principal iglesia, la iglesia de Santa María, y que se localizaba justo aquí, entre la casa de Veraun y la siguiente casa, y que en un momento determinado se trasladó, ¿no? Pues necesitaba que fuera ampliada, y entonces se trasladó aquí a esta zona un poco más abajo. Pero eso es una teoría que documentalmente no se sostiene. No existe ningún documento que diga que esa iglesia se trasladó. De hecho, más bien todo lo contrario. Luego también hay un dato que han pensado que la iglesia se había podido trasladar del lugar, bueno, la habían trasladado porque hay un documento de principios del siglo XVI, cuando empiezan a reconstruir la iglesia, que dicen que una persona está rezando en la antigua iglesia. Entonces, a partir de ahí dicen, pues si hay una antigua iglesia es porque esta iglesia es de nueva construcción, ¿no? Está en otro emplazamiento. Pero en la iglesia, en la Edad Media, tiene las fases de construcción, se ha demostrado arqueológicamente, siempre respetan un lugar de culto, porque al ser una sociedad tan religiosa no podían pasarse meses sin que esa población no recibiera sus sacramentos o tuviera el culto. Entonces lo que hacen es respetar un espacio y a partir de ese espacio van haciendo nuevas naves, nuevos espacios. Y cuando ya han hecho los nuevos, el antiguo lo eliminan y vuelven a construir. Por lo tanto, podía estar esta mujer que dicen que estaba rezando, podía estar rezando en el lugar que se respeta hasta que se amplía el resto de la iglesia. Bueno, también es... luego otro dato también importante de la iglesia, que existen elementos arquitectónicos, bueno, elementos de decoración relacionados con la arquitectura, que son típicamente medievales. Son estos dos rostros que se conservan, están en la iglesia del Juncal, y estos son elementos que respetaron de la antigua iglesia que estaba ahí, y sobre ellos van reconstruyendo, que por necesidades de culto, por necesidades de ampliar el espacio, pues se hace mayor. Y luego en esta época la iglesia, que se denomina Iglesia de Santa María, todavía no es del Juncal, eso es más tarde, tampoco es parroquia. La parroquia está en Hondarribia. ¿Y qué significa esto? Pues que la población de Irún, para recibir todos los sacramentos, el bautismo, por ejemplo, tenía que acudir a Fuenterrabía para ello. Aquí en Irún no podía, o por lo menos no todos los días tenía acceso a recibir los sacramentos. Claro, esto provocaba pues que la gente no estuviera contenta, ¿no? Tenía que trasladarse hasta Hondarribia, pero además de que era un hecho, bueno, una cuestión religiosa, había una cuestión económica, porque cuando la iglesia es parroquia, se intitula como parroquia, los diezmos que paga la población, ¿no?, lo pagan a la iglesia parroquial. Pero en el caso de Irún, como no era parroquia, tenían que pagarlo a la de Hondarribia. Con lo que esto tampoco a los de Irún les hacía gracia. Y a los de Hondarribia, en cambio, pues les venía muy bien. Y intentaban, en el siglo XV, los de Irún van a intentar que la iglesia de Santa María sea parroquia.
pero no lo van a conseguir hasta el siglo XVI. Y bueno, la plaza, seguimos en la plaza, era también el lugar para la vida civil. En esta época, en la Edad Media, no existe una casa consistorial, no hay un ayuntamiento, un edificio específico donde se reúna el concejo, ¿no? El órgano que administra la comunidad. Y se reúnen en la plaza pública, que si hace bueno, en la plaza pública también está el cementerio. Entonces se reúnen en el mismo cementerio y cuando hace malo, pues necesitan una techumbre, así que se meten en la iglesia, en la torre o en un espacio que se les concede dentro de la iglesia. Y bueno, también en esta zona, en la plaza, se encontraba el hospital, un hospital que no tiene nada que ver con el hospital de hoy en día, porque el hospital en aquella época era para albergar a enfermos que no tenían recursos, y bebés que eran abandonados, ancianos también sin recursos y, por supuesto, a los peregrinos que acudían a la iglesia y que tenían que pasar una noche y no tenían cobijo, ¿no? Y, como ya he dicho, también se encontraba el cementerio en la plaza, que era un lugar muy importante dentro de la comunidad. O sea, por lo tanto, la plaza en esa época es el lugar para los vivos, pero también es el lugar para los muertos. Luego, además de esta zona urbana, tendríamos la zona rural, que en las fuentes documentales también especifica claramente que se denomina también tierra, la tierra de Irún en algunas ocasiones. La zona urbana en algunos documentos también aparece como Irún Berri, una determinada zona de Irún urbano. Y bueno, tenemos la zona rural. La zona rural se diferenciaría arquitectónicamente, se diferenciaba también de la zona urbana por el tipo de construcción. Eran casas aisladas, casas dispersas, que tenían sus propias tierras de cultivo, sus zonas de bosque, sus zonas de pasto, ¿no? Porque vivían de la explotación de los recursos naturales. Y la mayoría de estas casas en un principio se van a ubicar muy próximas al río, porque van a vivir muchas de ellas de la pesca. La pesca tiene, a principios de la Edad Media, bueno, antes del siglo XV, va a tener una gran importancia. Luego aparecerán la explotación de otros recursos naturales, pero en un principio, sobre todo en el siglo XIII, como ahora veremos, la pesca tiene una gran importancia. Y dentro de la zona rural era donde se localizaban las infraestructuras que explotaban esos recursos naturales, que eran las nasas. Las nasas es una técnica de pesca que se colocaban unas cestas de juncos que atravesaban el río de ancho y era una forma de capturar a los salmones. Los salmones es una especie que se comía muchísimo y era parte fundamental de la alimentación. Y además de las nasas, otras infraestructuras que aprovechan o que explotan los recursos naturales son las ferrerías y los molinos, por supuesto. Y como es habitual en estas infraestructuras, o sea, las industrias, ¿no?, de la Edad Media, había unas determinadas personas que controlaban, que dominaban esas infraestructuras. Y en el mundo rural, estas infraestructuras estaban controladas por los señores rurales. Los señores rurales, que aparecen en la documentación como señor, con el título de señor, representan la élite económica y la élite política del mundo rural en Guipúzcoa, y en Irún pues no es ninguna excepción. Tenemos también a señores, ¿no?, que dominan el territorio y que tienen bajo su poder una determinada unos dominios, unos territorios y unas infraestructuras. Y estos señores
aparecen con la denominación de señor y se le añade el topónimo de la casa solar de la que es propietaria. De ahí señor de Urdanibia, señor de Aranzate, etc. Y estos señores se observan en toda Guipúzcoa también, son personas que han conseguido adquirir una gran cantidad de propiedades por varios mecanismos, unas veces por herencias, otras veces por compras, pero en muchas ocasiones porque son hombres de guerra.